Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Un gusto en saludarle para poner el video. Voy a iniciar explicando lo que es el proyecto de base de datos y la forma como yo lo hice. Primero voy a explicar lo que es el diagrama de entidad-relación basado en lo que nos pide el requerimiento. El requerimiento pues dice que debemos de crear, en resumen, ¿verdad? Debemos de crear una base de datos que podamos controlar los ejemplares prestados por un estudiante en diferentes bibliotecas a nivel, por ejemplo, nacional, o sea, con distintos campos. El problema es que la falta de la base de datos centralizada genera inconvenientes como duplicidad de adquisición de ejemplares por desconocimiento de las existencias, por verlo así, en las bibliotecas, estudiantes que no pueden acceder a ejemplares disponibles en otros campos, falta de seguimiento puntual de los préstamos vencidos, deteriorados, ejemplares, etcétera. Entonces, el objetivo es centralizar la información de todos los ejemplares disponibles en distintas bibliotecas, gestionar préstamos, devoluciones, eh, cuáles están activos, cuáles ya se devolvieron, y así un historial donde podamos tener la información correcta y ser fácil de manipular. Entonces, vamos con lo siguiente, vamos a iniciar en orden. Dice que la biblioteca necesita que tenga su ubicación encargada de horario. En mi diagrama entidad-relación, creé mi biblioteca, mi tabla de bibliotecas relacionado a un campus. El campus tiene la ubicación, el estado, el nombre del campus y qué fecha se creó el campus. Ahí está la ubicación, ¿verdad? Tal como lo pide el requerimiento. Tengo la biblioteca, llave, conexión Hurricane. Tengo esta biblioteca, tiene un inventario único. Usted puede ver aquí, tenemos un inventario único por biblioteca. En su relación tenemos su encargado. La biblioteca tiene un encargado, porque en el requerimiento también nos pide que tenga un encargado y un horario. Y tenemos el horario, aquí tenemos el horario, ¿verdad? De la biblioteca. Entonces, esta biblioteca tenemos la relación a los campos, al inventario único, que va a ser el que se va a encargar de tener las existencias por ejemplares. De esta manera poder saber cuántas existencias tiene una biblioteca por campus. Tiene su encargado y tiene su horario. Y de esta manera pues tendríamos la biblioteca. Los ejemplares dice que debemos de clasificarla por tipo. Si es libro, si es revista, si es material digital con datos de autor, año de editorial, extensiones por biblioteca. Entonces vine y creé mi tabla de ejemplares, la cual pues tiene su relación a editoriales, donde podemos saber qué editorial es, por ejemplo, editorial A, editorial B, editorial C. Sabemos que este ejemplar pertenece a la editorial A, editorial B, editorial C. ¿Qué catálogo es? ¿Qué es catálogo? Aquí es donde tenemos la categoría. Yo le puse catálogo, pero como nombre de la tabla general, sabemos si es una revista, sabemos si es un material digital, sabemos si es un libro. De esta manera podemos definir el ejemplar qué tipo es. Tenemos los autores, ¿verdad? Que tienen su relación a los autores, donde podemos decirle que el libro de base de datos 1 pertenece a editorial Amatitlán, por ejemplo. Del catálogo es un libro, es tipo 3 material digital. Y el autor es, por ejemplo, el ingeniero William, que es usted, ¿verdad, ingeniero? Entonces ahí tenemos ya los datos. Entonces, nos pide también que tengamos el estudiante. El estudiante debe de tener los datos personales, la carrera y el registro de préstamos. En pocas palabras, yo lo resumí y creé mi tabla de estudiantes, donde tenemos el nombre del estudiante, el carnet, el ciclo, la fecha que ingresó, el estado del estudiante, si actualmente está activo, si actualmente está inactivo, el ID, la carrera y el ID campus. Entonces, aquí tenemos el estudiante que tiene una relación al campus, que dijimos que el campus es único, ¿verdad? Entonces, tenemos esa relación. Y tenemos la relación a la carrera universitaria, por ejemplo, carrera 1, ingeniería de sistemas, carrera 2, licenciatura no sé, en leyes, auditoría, administración de empresas, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera podemos saber que el estudiante tiene sus datos personales y tiene sus relaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ahorita tener la parte principal, que sería los préstamos, por ejemplo, registro de ejemplares prestados, qué fecha fue prestado, qué fecha fue devolvido, en qué estado está este préstamo. Puede ser que este préstamo aún esté activo, que se haya vencido y, ¿qué le digo yo? El estudiante ya no lo regresó a devolver, por lo cual aún tenemos este préstamo vencido, ¿verdad? Tenemos reservas, que así podemos saber qué ejemplar incluso podemos reservar de otro campus, porque como habíamos visto en la tabla, tenemos la tabla la cual la biblioteca está relacionada a su campus y de esta manera tiene un inventario, este inventario detalle que tenemos aquí arriba. Tenemos el inventario y este inventario tiene una relación única a su detalle donde vamos a tener el ejemplar, el stock y el stock en reserva.
De esta manera podemos, como usted ve en pantalla, tenemos los campus a las bibliotecas. Las bibliotecas tienen su inventario único. Ese inventario único tiene su detalle, en el cual pues ya nos dice qué ejemplar tiene aquí con, no sé, la biblioteca 1, campus A, ID inventario 1, ejemplar 1, base de datos 1, stock en existencia tiene 30 y en reserva tiene 5 porque a 5 estudiantes ya reservaron. Entonces, de esta manera podemos tener control y saber cuántas existencias tenemos por cada biblioteca, por cada campus, porque es único. Entonces, sigamos. De esta manera tenemos la biblioteca, ¿verdad? Y los estudiantes, pues obviamente sabemos si está activo, inactivo y todo. Y entonces aquí entra la parte del cual lleva el movimiento de los préstamos. Tenemos dos tablas aquí abajo. Si usted se da cuenta, tenemos una tabla que se llama estado de movimiento, en el cual nos indica si el estado está solicitado, finalizado o solo lo dejaron creado, ahí lo dejaron. Entonces, de esta manera podemos saber si el encabezado, en qué estado tenemos el encabezado. El encabezado podemos saber qué biblioteca es, porque no podemos crear un movimiento, un encabezado de movimiento de algo si la biblioteca no existe. Sería un error fatal, al igual que si no existe el estudiante y si el estudiante estuviera inactivo. Por ejemplo, si yo soy Brian, llego a la biblioteca del campus central y digo, miren, yo quiero un ejemplar de base de datos 1 y resulta que vienen y solo me lo van a dar. Pero ¿qué tal si yo no estoy actualmente activo? O sea, no estoy estudiando. Dejé de estudiar hace un año, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues no me tienen que dar a mí, a mí no me tendrían que dar ese ejemplar, ¿verdad? Porque yo no estoy activo. ¿Y qué pasaría si llego yo y yo ni siquiera soy estudiante de la Mariano Gálvez, pero me lo dan? Eso pasaría, serían errores fatales. Entonces, de esta manera podemos tener controlado esto con el movimiento de detalle, en el cual nos dice la biblioteca, el ID estudiante, el estado que vamos a dejar el movimiento, porque si solo lo creamos y no le damos seguimiento, se quedan creados. Y si tenemos lo que es, ahorita voy a explicar en breve, si tenemos detalles, están solicitados. Y si se regresaron todos los libros y no hay nada que queda pendiente, se finaliza. Entonces, de esta manera tenemos lo que son los movimientos en el encabezado controlados. También tenemos otra tabla extra en la cual amarramos al detalle movimiento. Entonces, aquí viene la parte en la cual estas dos tablas casi que son las primordiales, ¿verdad? De hecho, todo llevan casi la mayor parte del interés, por verlo así. Y entonces, tenemos la tabla de detalle movimiento. Esta tabla es la que lleva los detalles de un movimiento. Y esta amarra al ID movimiento de préstamo que vimos que era el encabezado. Porque no podemos tener, por ejemplo, Brian quiere el libro de base de datos 1 de programación 1 y no existe un encabezado. No podemos crear esa solicitud, no existe un encabezado. No sabemos a qué biblioteca va, no sabemos de qué campus es, no sabemos si el estudiante está actualmente activo, si existe o no existe en la base de datos. Entonces sería un error fatal. Entonces esto va de la mano, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la relación al movimiento préstamo. Y de esta manera también tenemos el estado de que seguimos usando la tabla de los estados, pero para saber si este detalle que vamos a agregar ahorita al libro de base de datos 1 está solicitado o está finalizado. Porque si yo lo solicito, vengo yo y digo, miren, yo quiero el libro de base de datos 1, ¿ok? Entonces vengo yo y actualmente estamos en la fecha 30 porque estoy regrabando el video de explicación porque lo había grabado, pero había tenido problemas con mi computadora y pues me tocó volverlo a realizar, así que aquí estamos. Entonces, venimos y digamos que hoy es la fecha 30 y vengo y yo quiero darle un movimiento, ¿ok? Meto el libro de base de datos 1, pero ese libro está en estado solicitado porque yo lo acabo de solicitar. Entonces en la tabla tengo fecha de ingreso, fecha de vencimiento, ID movimiento, ID ejemplar y ID tipo de movimiento, muy importante este ID tipo de movimiento, ID estado y la cantidad que yo voy a adquirir, porque digamos por lógica, no me van a dar más de un libro y si me dieran más de un ejemplar tuviera que tener alguna constancia, algo que me diga que por qué yo quiero dos ejemplares, de repente aún mi compañero no pudo y yo lo voy a sacar al nombre mío porque mi compañero vive, no sé, lejísimos y le voy a llevar el libro, no sé, etcétera. El tipo de movimiento que tenemos aquí es el que define uno, por ejemplo, tenemos el uno que es reserva, 2 que es préstamo y 3 que es devolución. De esta manera tenemos el detalle y por el medio del tipo sabemos si es devolución, sabemos si es un préstamo, sabemos si es una reserva. Y entonces sabemos si tiene la fecha de vencimiento, porque si yo vengo y digamos, vengo y lo reservo el día 29, ¿verdad? Ayer, y lo tenía que entregar hoy, y me pasé para 31, entonces yo tengo aquí en la tabla que yo tenía que entregarlo, el detalle, el libro de base de datos 1 tenía que entregarlo ayer,
por ejemplo, el libro y no lo entregué. Entonces mi estado aún está solicitado. Entonces yo tengo ese préstamo vencido, no solo porque ya me pasé la fecha de vencimiento que había acordado y por lógica ese está solicitado, estamos en verde. O sea, en vencimiento. Y, y tenemos el préstamo activo, ¿verdad? Entonces, de esta manera amarramos también al ejemplar y así sabemos qué ejemplar es. Y obviamente aquí ya tenemos la biblioteca, porque ya sabemos de qué biblioteca es y ya sabemos su existencia, ya por su inventario y así sucesivamente. Entonces, este sería mi pequeño diagrama. Lo traté de hacer de la manera más resumida y con más clara y sensata. Entonces, para no alargar tanto el video, vamos a los scripts. Entonces, yo estoy utilizando la base de datos de Heidi, ¿verdad? Que es la que hemos estado utilizando todo el curso con Laragon, ¿verdad? Que es muy eficiente. Entonces, vamos a ir a meter nuestros scripts. Yo aquí tengo mis pequeños archivos ya de proyecto de base de datos. Entonces, yo ya los creé, los probé, obviamente, para hacer el tutorial. Entonces, voy a ir a los scripts de las tablas, que es lo primero, donde el cual vamos a crear la base de datos. Yo le puse como nombre proyecto BD1, ese es el nombre que yo le acaba de poner a la base de datos. Entonces vamos a ir a crear rápidamente y la ejecutamos. Y listo. Si podemos ver aquí en pantalla, refresco y vamos a ver que ahorita aquí tenemos ya nuestra base de datos. ¡Uy! Ok, entonces ahorita procedemos, seguimos. Solo déjenme agrandar esto aquí. Listo. Entonces ahorita seguimos con el resto de scripts. Entonces tenemos la tabla, catálogos, editorial, auditores, tal como les presenté en mi diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, vamos a ir para hacer un pequeño resumen así rápido para que usted pueda ver que todo va en orden. Ya tenemos la tabla tal de ejemplares y si se da cuenta aquí en nuestro flujo, pues ya tenemos editoriales, catálogos, autores. Ok, son las que tienen como base. Entonces venimos aquí y vemos que tienen por qué cabal a autores, editorial y catálogo. Y se elimina en cascada y se actualiza en cascada, porque no podemos tener datos que voy a eliminar de una tabla y voy a dejar en otra, sería un fatal error tener información así. Entonces, al final no se va a saber si yo elimino, por ejemplo, un editorial y no lo hago en cascada, ¿qué va a pasar? O me advierte que no puedo hacer esa eliminación, porque si no el día de mañana vengo yo, por ejemplo, y quiero sacar el reporte de ejemplares y me resulta que tengo un ID editorial que ya no existe en la base de datos, entonces voy a decir yo, y esta información, entonces es muy importante tener en cuenta todos estos detalles. Entonces rápidamente vamos a ir a crear todas nuestras tablas. Pego todos mis scripts de las tablas y los ejecutamos. Y este error es fácil porque no seleccioné la base de datos por lógica, entonces obviamente me da error. Así que le damos a dar aquí y listo, tenemos todas nuestras tablas creadas. Y entonces seguimos avanzando con nuestro proyectito. Entonces, ahorita vamos a hacer nuestros pequeños insert. Yo ya tengo toda la información que voy a utilizar, aquí tengo toda mi data. La agarro, la pegamos y la ejecutamos. Y listo, ya tenemos las 334 filas en total de mis tablas. Entonces ya tenemos los insert. Aquí están los insert. Y cada cosa se la voy está juntada cuando vea el video, ya ahí van todos los scripts, va todo en el proyecto, tal como se los editó. Entonces seguimos pues avanzando y ya tendríamos lo que es el insert de las tablas. Ahorita yo voy a iniciar con las vistas, voy a crear primero las vistas. Yo ya tengo la vista aquí de préstamos activos, en el cual pues ya validamos lo que es, ¿verdad? Los préstamos que están activos. Por ejemplo, si la fecha de vencimiento era ayer y ahorita estamos en la fecha de hoy, entonces, ¿qué sucede si esta fecha no es menor a esta actual? Quiere decir que yo me pasé. O sea, quiere decir que Brian tenía que entregar ayer 29 el ejemplar 1 de base de datos 1 y ya estamos en 30. ¿Qué sucede ahí? Estoy vencido, tengo un préstamo activo. O sea, yo no he devuelto ese libro. Entonces, aquí lo tenemos ya lo tenemos activo y tenemos el motivo 2. ¿Por qué? Porque el que está operando sabe que este aún no se ha dado solución, ¿va? Entonces no va a cambiar en el sistema, en la base de datos y todo, sigo activo. Me voy a llevar esta vista previamente y la vamos a ir a correr a nuestra base de datos. Vamos a ejecutar rápidamente. Y esto lo borro porque ya no me sirve. Me borro este vista, ya no me sirve. Ok, entonces ahorita ejecutamos nuestra primera vista y quedaremos 4 estudiantes que tienen el momento 1, 2, 5 y 1. El estudiante 1, 2, 5 y 1. Son los nombres que le puse genéricos.
fecha de ingreso, ingresó el 23 y vencieron tenía que entregar el 23, el 22, el 19, el 23 y no lo han hecho, ya estamos en 30. Tienen el ejemplar base de datos 1, 2, SQL Server y programación 1. Entonces, tienen que devolverlos, ¿verdad? Están en estado de préstamos, porque son préstamos, obviamente, y están en estado solicitados y tienen la cantidad 3, 3, 2, 2. Estos de cantidades yo lo dejé, no le puse una variable de que si quería que solo fuera uno, se lo puse a haber ponido ahí, pero al final es solo, es cuestión de, de que, por ejemplo, si yo llevo alguna constancia o pedir algún permiso, alguna autorización de yo pienso de esta forma, de algún de algún ingeniero, algún coordinador o algo, no sé, para solicitar algún, porque tal vez mis compañeros son de aquí de la costa, por ejemplo, y no pueden llegar al campo central y yo los solicité. Entonces tengo unas cosas, entonces por esa razón dejé así, pero ya es cuestión de gustos. Entonces, seguimos avanzando rápidamente. Tenemos lo que es la creación de vista para identificar los ejemplares que necesitan ser reabastecidos. Entonces yo me voy a llevar la pequeña vista, la segunda vista que tenemos solicitadas. Y eh, ¿cómo sería la vista? Entonces aquí lo explico, ¿verdad? Dice subqueries, en esta se dice subqueries para ir a traer el nombre del autor y nombre de editoriales y nombre de las categorías. Tenemos, eh, estas son super, obviamente hacen su llave y todo. Yo en mi caso, en esta vista, como necesitamos ir a traer rápidamente qué ejemplares necesitan ser reabastecidos, le puse que si es menor a 10 ya es una alerta. O sea, dice, mira, fíjate que tenemos estos ejemplares, los cuales estamos menores de 10. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué tal si tenemos base de datos 1 y somos 80 estudiantes y solo tenemos 9? No vamos a reabastecer todos los estudiantes, necesitas una alerta. Entonces viene y dice, vamos a ver la vista. Ok, la ejecutan y, mira, sí tenemos todos estos que necesitamos ya poderlos eh, abastecer, ¿verdad? Porque los estudiantes necesitan. Entonces aquí ya tenemos rápidamente el inventario que necesita ser abastecido, el ejemplar, el nombre de la base de datos, de los editoriales que necesitamos, el nombre de qué autores son, qué editorial son, si es libro, si es revista y si es material digital, tal como pide el enunciado que definamos. Si es activo, cuántos stock tienen ahorita actualmente, que es la existencia, y cuántas tienen en reserva y el total que tienen. ¿Por qué agregué stock y reserva? Porque si tenemos base de datos 1 y tiene 9 en existencia, pero 4 son reservados, 5 más 4, 9. Entonces, por esa razón, siempre es necesario tomar en cuenta las existencias, tantas reservadas como stock, porque entran en cuenta. Entonces, estos necesitan ser reabastecidos y aquí cumpliríamos con lo que son los enunciados de la vista. Ok, rápidamente vamos a ver qué más sigue, los procedimientos almacenados. Vamos a ir tomando en este orden, ¿verdad? Ya es justo propio. Vamos a ir a los procedimientos almacenados. Dice que primero debemos de tener los préstamos vencidos de un estudiante. Entonces rápidamente me voy a llevar este procedimiento almacenado y lo voy a correr a mi motor de base de datos. Ok, lo tenemos rápidamente aquí y lo ejecutamos. Creamos el procedimiento y listo. Dice que tenemos un pequeño error. Veamos cuál es el pequeño error que tenemos. Yo creo que creo que no ha actualizado aquí, digamos, si lo creamos. No, no hemos creado. Dice que tenemos un pequeñito y detallito del error. Veamos cuál es. Lo vamos a ejecutar rápidamente. Y está. No era error, era que no tenía seleccionado el delimitar, o sea, la palabra delimiter completamente. Entonces, me disculpo por ese error. No lo seleccioné completo, lo cual dio la advertencia. Entonces, ya teniendo creado el procedimiento almacenado, si nos damos cuenta aquí, refresco la base de datos. Aquí tenemos ya nuestro procedimiento almacenado, creado y listo para ser utilizado. Entonces, vamos a invocarlo y vamos a poner que es el estudiante 1 y me va a ir a traer que este estudiante 1 ya tiene estos préstamos vencidos. Entonces, aquí lo tenemos ya sabemos que esos estudiantes tenemos préstamos vencidos específicamente. Vamos rápidamente con el segundo procedimiento almacenado, que sería verificar que si hay disponibilidad en la biblioteca y ejemplar solicitado. Entonces rápidamente me voy a llevar este procedimiento. Aquí sí ya puse validaciones, ¿verdad? Para que se vea más bonito
y que pueda ser más entendido, ¿verdad? Rápidamente lo voy a explicar, que creamos el procedimiento almacenado, yo lo puse como reserva ejemplares. Aquí vamos a recibir el estudiante, que estudiante es el que va a hacer la reserva, en qué biblioteca lo va a hacer, qué ejemplar va a necesitar y cuál va a ser su fecha que pacta en devolverlo. O sea, lo reservó, ¿ok? Pero ¿cuándo lo vas a devolver? ¿Y cuánto lo vamos a devolver? Como en este caso sería uno. Entonces, yo creo tres variables que vamos a capturar, ¿vale? El ID movimiento que vamos a crear, que es único, que dijimos que era el encabezado, el ID estudiante que vamos a validar si está activo, y el total de stock para saber, total existencia, en resumen, para saber si tenemos existencia o no tenemos existencia en la biblioteca, porque si no tenemos no le podemos dar una reserva. Entonces rápidamente verificamos que si hay disponibilidad en la biblioteca y ejemplar solicitado, sumamos las existencias de la base de datos, de la tabla de inventario de detalle que dijimos que era nuestro, obviamente el detalle que vamos a tener por un inventario, por ejemplares, por biblioteca. Entonces ya sabemos aquí que tenemos ya la unión, aquí estoy utilizando inner join, unimos inventario y buscamos que la biblioteca que está solicitando con el ejemplar, revisando si tiene existencia. Entonces, si tiene existencia, lo vamos a insertar en la variable total stock. Y ya tenemos la variable. Después validamos si traemos un 1 o no, pero si el estudiante está activo, porque si no está activo, no le vamos a dar un ejemplar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí, rápidamente hacemos un hito donde comprobamos si el estudiante está activo, ya vemos si está o no, es mayor a 0, y comprobamos si hay existencia, y si la existencia que tenemos satisface lo que necesitan, porque qué tal si por alguna X razón este estudiante trae alguna razón, no sé, algún permiso con algún coordinador, no sé, alguna razón por la cual necesita dos ejemplares y solo tenemos uno, entonces siempre validamos esa parte, ¿verdad? Por cuestión de gusto. Después insertamos en movimientos préstamo el encabezado, creamos este encabezado con los datos que ya tenemos, utilizamos una palabra reservada, por verlo así, que se llama Last Insert ID, en el cual atrae el ID único que se crea en una transacción dentro del procedimiento, y lo cual lo insertamos en el movimiento creado. Después vamos al detalle donde ya ponemos el resto de registros, fecha de ingreso, fecha que pactó devolverlo, qué ID movimiento es, si es 1 es reserva, si es 2 es préstamo, si es 3 es devolución, y qué ID ejemplar es, qué tipo de movimiento es, y la lista de movimiento y cuánto se está reservando y todo. Entonces después si todo es un éxito, enviamos que el movimiento fue reservado y registrado exitosamente, ¿verdad? Y si no, pues devolvemos que no hay suficiente de stock, o si no, devolvemos que este estudiante no está activo, porque hacemos la variación. Entonces rápidamente, hoy sí agarramos todo, porque no nos va a dar nuestro querido sistema otra vez un algo ahí, y lo vamos a ejecutar y listo. Ejecutado el procedimiento creado, vamos a ir a validarlo. Rápidamente lo validamos. Entonces, en este caso, yo voy a mandar que el estudiante 2, necesito el estudiante 1. Aquí viene la parte que vamos a hacer pruebas. Vamos a ir rápidamente al estudiante 1 y al estudiante 1 que tenemos aquí en nuestra base de datos, lo vamos a poner inactivo. ¿Okay? Entonces, a este estudiante ahorita no le tenemos que dar, no le tenemos que dar nada. Ya tenemos que tirarle que no podemos darle un ejemplar a reservar porque este no está activo. Entonces rápidamente le ponemos aquí un 2, que es el ID biblioteca va a ser el 1, el ID ejemplar vamos a hacer el 1 base de datos, la fecha de vencimiento vamos a pactar que la vamos a devolver mañana 31. Un ejemplo, hoy es 30, hoy qué fecha es, vamos a ver aquí rápidamente, son las 12:20, 30. Ok, mañana la vamos a devolver. O hoy mismo lo volvemos a la tarde, por ejemplo. ¿Y cuánto necesitamos? Si es 1, si es 2, necesitamos solo uno. Pues vamos a poner 2 para que podamos ver. Ok. Rápidamente vamos a ir a lo que es el ID biblioteca 1 y el ejemplar 1 para ir a ponerle un stop a 0 para que no, o a 1 para que veamos a ver. Entonces vamos a ir a lo que es el ID biblioteca. El ID biblioteca 1 dice que su ID inventario es 1. Ok. Vamos a ir a inventario de detalle rápidamente. Y dijimos que íbamos a poner el ID inventario. ID, veamos, ID inventario igual a 1 y que sea el ID ejemplar igual a 1 y vamos a ver, aquí lo tenemos y vamos a poner que tiene solo uno disponible de 5. Entonces
Ahorita aquí nos tendría que dar un pequeño advertencia que no podemos, porque no tenemos existencia, no hay suficiente stock para la cantidad deseada. Y de esta manera tenemos ya las validaciones, ¿verdad? Entonces ahorita rápidamente la vamos a cambiar a 5 como teníamos en el inicio de nuestro insert. Y listo. Ahorita sí le vamos a dar luz verde, ¿va? ¿Para qué? Reservemos al estudiante 2 y movimiento en reserva registrado, informar al estudiante. Esto es el warning que estoy volviendo, ¿va? Para poder saber si se ejecutó o no. Entonces ya tenemos nuestro querido movimiento. Vamos rápidamente a ver si todo está en orden para que usted pueda ver que todo está funcionando de la mejor manera. Entonces fecha de movimiento lo ponemos aquí. Ya tenemos la fecha 30 y nuestro movimiento es el 21. Vamos a ver el detalle rápidamente. Ahí tenemos la tabla que se llama detalle de movimiento, que fue lo que hablamos al inicio de nuestro diagrama de entidad relación. Lo aplicamos y aquí tenemos el 21. ¿Ven? Con la fecha que le dimos de ingreso. Aquí tenemos todo. Entonces aquí ya tenemos fecha y todos los datos que necesitamos. Ok, rápidamente vamos a ir a correr ya nuestros triggers, ¿verdad? Que necesitamos nuestros pequeños triggers. Vamos aquí a los triggers. Entonces, después de realizar el préstamo, se debe decrementar el stock, es el primer trigger, y no lo llevamos. Y vamos a nuestro motor de base de datos y lo vamos a crear. Aquí, breve explicación de este trigger para no alargar tanto el video, ¿verdad? Si tenemos movimiento en detalle movimiento, declaramos nuestra variable que es del ID movimiento inventario, la biblioteca y el stock. Y obviamente aquí obtenemos el ID del inventario, el ID de la biblioteca. Y en base a lo que estamos mandándole en el trigger, ¿verdad? O sea, lo que estamos meneando, que estamos haciendo, qué movimiento es, lo insertamos en las variables, después verificamos que sí haya existencia, verificamos que haya disponibilidad para obviamente descontar la biblioteca, si no, ¿no? Y vemos que no se anula también el ID inventario, porque no vamos a descontar algo que no existe, ¿va? Entonces, sí, y el tipo de movimiento es el 2, quiere decir que es un préstamo, en lo cual hay que descontar. Entonces, aquí ya tenemos nuestro querido query, actualizamos y el inventario, el ejemplar, y listo, ¿va? Lo vamos a crear rápidamente. Listo, creado, borramos este, no nos sirve y borramos este aquí atrás y cerramos. Ok, ahorita invocamos nuestro querido inventario. Aquí sería fecha de ingreso, la fecha de ahorita, fecha de vencimiento, la fecha de ahorita, el ID movimiento, qué movimiento es. Dijimos que era, por ejemplo, el 21, que fue que tocamos. El ID ejemplar, el ID tipo movimiento. Aquí sería el ID ejemplar, sería 1. El ID tipo movimiento sería 2 porque es un préstamo. El estado de movimiento es 2 porque lo estamos solicitando. Y la cantidad que queremos de 1. ¿Ok? Lo vamos a ejecutar para que veamos. Pero antes de ejecutarlo, vamos a ir a ver a lo que es la biblioteca, ¿verdad? O sea, sabemos que es el 21 y el 21 de la biblioteca 1. Entonces ya lo vamos a ver en el ejercicio pasado de los procedimientos. Entonces ahorita rápidamente vamos a ver al inventario de detalle. Ya tenemos los filtros aquí. Ahorita actualmente tenemos 5, ¿verdad? Muy bien. Ejecutamos el trigger. Hacemos la ejecución. Aquí dice que ya está. Este pequeño warning me lo dice porque actualmente creo que mi versión de MySQL no es tan compatible eh, como la versión que tengo con una función del convert, pero eso no afecta, el registro siempre se crea. Entonces vamos a ver rápidamente si se hizo y aquí tenemos el stop ya en 4. O sea, se activó el trigger porque hicimos un movimiento. ¿Qué hace el movimiento? Sabe que fue un préstamo, sabe que hay que descontar y a descontar. Entonces de esa manera cumplimos con lo que nos solicita yo los comentarios que tengo aquí, hago la observación que los comentarios que tengo en mis scripts que estamos viendo, todos son los mismos que he copiado de aquí. Después de realizar el préstamo se deben incrementar esto, o sea, son exactamente lo mismo que me sirvió de guía siempre para que todo quede bien documentado y bien entendido. Entonces vamos con el último trigger que sería actualizar los stocks tras una devolución. Nos vamos a llevar rápidamente el segundo. Al devolver un ejemplar, debe incrementar el stock también. Ok, vamos a llevarnos esto de aquí hasta la parte en la que vamos a hacer el inicial. Y lo vamos a ir a pegar rápidamente. Ok, volvemos a ejecutar nuestro trigger. Listo. Y hacemos la misma prueba.
solo que ahorita es 21. Y ejecutamos nuestro insert into. Y aquí está ya. Listo. Igual. Y vamos a ver si funciona. En teoría ahorita deberíamos de tener 5 y ahí estamos. Entonces los stocks se van actualizando porque vamos haciendo movimientos en los detalles. Lo cual vamos haciendo nuestros pequeños movimientos. Vamos a buscar aquí web, detalle, movimiento igual a 21, que fue el movimiento que, o sea, el ID encabezado que hemos estado usando para nuestras pruebas. Y aquí estamos teniendo nuestros movimientos. Perdón, el ID movimiento. ID movimiento igual a 21, pero para que nos funcione obviamente tenemos que poner nuestro querido web. Ahí estamos. Y aplicamos. Y aquí tenemos los tres que hemos estado realizando en pantalla. Aquí tenemos ya nuestras fechas que hemos estado viendo, la fecha de hoy, la fecha de vencimiento que vimos que era la de hoy, tal como hicimos en el ejemplo. Y aquí están nuestros movimientos. Y estos dos, pues este fue el primero que probamos del procedimiento almacenado y estos dos son los que hemos probado para incrementar y decrementar. Y aquí tenemos el tipo de movimiento. ¿Okay? Entonces, tipo de movimiento 3 es finalizado, que fue lo que dijimos. El estado 3, aquí tenemos, miren. Estado 3, muy importante estos dos campos, que fue los que estuve mencionando al inicio en mi diagrama, lo vamos a repasar aquí. Sí, tenemos el tipo de movimiento que devolvemos si es una devolución o no, y si es reserva o si es préstamo, y si en qué estado está. Y si se da cuenta hasta aquí, tenemos dos, tenemos dos. ¿Qué significa esto? Estado 2 solicitado, vamos a ver rápidamente aquí el tipo de movimiento. Viene 2 es préstamo y 3 es devolución y 1 reserva. Y en nuestros estados dijimos que teníamos el creado, solicitado y finalizado. Entonces, rápidamente para que usted pueda ver que todo está en orden y todo funciona de la forma correcta, tal como debería de ser y lo que se solicita en el requerimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, los stops que hicimos, el que hicimos de procedimiento, prestamos, ¿ok? 2 y 2. ¿Qué quiere decir aquí? 2 es préstamo y 2 de estado es solicitado. ¿Qué quiere decir aquí? 2 es préstamo, 2 es solicitado, pero aquí, viene, aquí ya sería 3 porque es devolución, porque yo lo fui a devolver. Entonces, cuando devuelvo, ¿qué tiene que hacer? Sumarse, ¿va? Porque esa biblioteca ya tiene nuevamente el ejemplar. El estado es 3 porque ya lo finalizó. O sea, ya no hay movimiento. De esta manera puedo controlar los estados, puedo controlar las existencias, puedo controlar los movimientos, puedo tener el historial de cada movimiento, a qué biblioteca, a qué estudiante y cuánto se busca, qué ejemplar. O sea, de esta manera puedo tener relacionado todo y controlado. ¿Ok? Ahorita vamos a, ya vimos los triggers, los vistas, los procedimientos. Vamos a ver rápidamente las consultas que debemos de responder. Para esto vamos a ir a ejecutar nuestras pequeñas consultas que tenemos aquí. Se llaman consultas de proyecto y tenemos todas. Vamos a llevarnos todas estas consultas. Son 10 si no estoy mal. 10, cabal. Y las vamos a ir a pegar aquí. Y después de haber probado procedimientos, vistas, triggers, creación de base de datos, de tablas, y aquí tenemos todo ya. Vamos a ir a ejecutar las queries para ver que todo está funcionando de la norma. La primera query dice consulta ejemplares disponibles en una biblioteca específica. En este caso yo puse la biblioteca 1 y vamos a ejecutar. Aquí tenemos todos los que están disponibles en esta biblioteca. Que la biblioteca A y qué ejemplares son base datos 1, base datos 2 y así, etcétera. Vamos a ver la segunda query que dice que ejemplares más solicitados en el último mes. Entonces, vamos a ejecutar aquí. Ya que tenemos los más solicitados. En este caso, el más solicitado es base de datos 2, de ahí sigue base de datos 1, SQL Server 1 y C++, y así, etcétera. Ok, vamos con la tercera query. Estudiantes con préstamos vencidos. Ok, vamos a ver si funcionan nuestros estudiantes con préstamos vencidos. Y aquí tenemos lo que somos los tres estudiantes que tienen préstamos vencidos. Si ordenamos aquí por estudiantes, se dan cuenta que son tres. Ok, ¿cómo hacemos esto? Tenemos los datos que necesitamos, el movimiento de préstamos, el detalle de movimiento, que son las dos tablas que miramos en el diagrama, que hemos venido repasando en el transcurso de todo lo que hemos venido viendo de nuestro proyecto ahorita. Y el de movimiento y el de movimiento a tipo de movimiento, ¿qué tipo de movimiento es? Y estudiante en este caso es tipo de movimiento 2 porque son préstamos. Si la fecha de vencimiento, por ejemplo, era 29, estamos en 30, entonces esta condición no se cumple, quiere decir que estamos vencidos. De esta manera sabemos cuántos préstamos tienen vencidos los estudiantes. Entonces vamos rápidamente a ejemplares disponibles de un autor específico. Entonces, la, 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 la condición es fácil. Amarramos ejemplares con inventarios, detalles.
Y de esta manera tenemos inventario de detalle con ejemplares, ¿va? Y tenemos el autor uno, por ejemplo, yo puse el autor uno y que la existencia sea mayor a 0 y tenemos ejemplares para el autor. Vamos rápidamente a la otra query que dice total de préstamos por biblioteca en un rango de fechas. En este caso vamos a ver cuántos préstamos tenemos en una biblioteca por el rango de fechas. En este caso yo puse 20 a 26 y la vamos a ejecutar. Tenemos préstamos con la biblioteca A 5, con la biblioteca B 5, con la biblioteca C tenemos 4 y con la D tenemos 4. De esta manera podemos tener el resultado en base a todas nuestras tablas, nuestro diagrama de entidad-relación y nuestros datos que insertamos la información. Ahora vamos con la otra query que dice reservar activas de un estudiante. Veamos cuántas reservas activas. Si no estoy mal, solo hice una reserva en el transcurso de las pruebas. Ejecutamos y cabal. Tenemos únicamente una reserva. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tipo de movimiento es? Es uno, que indica que es una reserva, que es nuestro web. Ya vamos a ver la tabla. 1 es reserva, 2 es préstamo y 3 es devolución. El estudiante 5 en este caso me coloqué. Y el estado que es 2 porque está ahí. Y listo. Entonces ya tenemos esta query. Vamos con la siguiente. El ejemplar es que deben ser repuestos decididos del stock a 0. Vamos a ver cuántos ejemplares tenemos a 0 que necesitan ser repuestos. Tenemos test Redux con React, TypeScript, base de datos 2 y programación. De esta manera, el web solo le pongo que el stock sea 0 y que los sea igual a ejemplar. Préstamos realizados por estudiante específico. Veamos cuántos préstamos tiene un estudiante en específico. Ya vimos el listado de estudiantes, que vamos a ver aquí. Tenemos el estudiante número 5 y este estudiante número 5 tenemos el movimiento 5, el movimiento 20 con la biblioteca 5 de 10. Tenemos estudiante que este tiene cantidad de 4 y 2 con esta biblioteca. Y con la J. Entonces ya sabemos que préstamos a realizado estudiante específicamente. Y aquí biblioteca es. Vamos rápidamente con la otra query que dice bibliotecas con más préstamos activos. Esta query la hice un poco interesante, decidí cambiar un poco la forma. Si se da cuenta, tenemos la que sumamos la cantidad, tenemos el movimiento de préstamo, detalles y la cantidad agrupada. Aquí usamos la famosa palabra reserva having, donde igual hacemos la misma query que tenemos aquí, pero ya filtramos por cantidad para saber el max. De esta manera, con having, ya con having, tenemos que la biblioteca A ha tenido 12 con más préstamos activos ahorita. Esa biblioteca tiene 12 préstamos activos. Ok, vamos rápidamente con la siguiente que dice estudiantes que han reservado un ejemplar específico. Vamos a ejecutar esta es la última query y la ejecutamos y tenemos que el estudiante 5 con el ejemplar 10, introducción a MySQL Server, por ejemplo, cantidad 1, el movimiento 1, que es reserva. El 1 era reserva, dijimos, y entonces ya sabemos cuántas cantidades tiene, en este caso tenemos 1. Y con esto finalizaría mi proyecto, ingeniero. Ya demostré que todo funciona de la mejor manera, correcta. Ya vimos las validaciones, todo es validado correctamente, procedimientos, vistas, triggers, mi entidad relación de mis diagramas, mis tablas y mis datos insertados. Entonces, con esto cumplimos todo lo que nos está pidiendo nuestro querido requerimiento y nuestro proyecto. Aquí tenemos la información en base a todo. Y esto sería todo, ingeniero. Espero que haya explicado de la mejor manera y que se haya podido entender todo lo de mi proyecto. Entonces, eso sería todo, ingeniero, y espero haya cumplido con las perspectivas esperadas de este proyecto. El proyecto fue muy interesante, muy entretenido, muy bonito realmente, muy, muy bonito. Entonces, gracias, ingeniero, por lo aprendido en el curso y gusto de hablarlo. Hasta pronto.